Buenos días, buenos días, buenos días a todos, a todas. Dios los bendiga en este día de gracia y bendición, siendo miércoles de bendición en el Señor. Hoy estamos celebrando a San Justino, mártir en el año 165, San Justino mártir. Bendiciones a todos los justinos, a todas las justinas que por ahí tenemos, en la gracia del Señor. Bendecidos sean los que hoy cumplen sus cumpleaños, pero no llevan el nombre. Los que hoy es día de su santo, no es sus cumpleaños, pero sí llevan ese nombre. Bendiciones a todos en este día. Que la divina providencia te sustente en cada momento, para que nunca te falte casa, vestido y sustento, y el último día de tu vida, los santos sacramentos. Feliz inicio de mes del Sagrado Corazón de Jesús. Elevamos nuestro espíritu al Señor, dándole gracias por un nuevo día que nos regala, estrenando su bendición. Escuchamos este canto de Pascua en el Señor. El Señor está pasando por aquí, y el Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí, El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí, Señor, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, está pasando. Él está pasando por aquí.
pasando, está sanando, está pasando por aquí, está pasando, está sanando, y Él está pasando por aquí. Él está pasando y te está sanando. Él llena tu corazón. Está pasando. Él está sanando. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí, por aquí, por aquí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Justino mártir en el año 165 no fue sacerdote, sino simplemente un laico, y fue el primer apologista cristiano. Se llama apologista al que escribe en defensa de algo. San Justino escribió varias apologías o defensa del cristiano. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes para saber qué era la vida de los cristianos antes del año 200 y cómo celebraban sus ceremonias religiosas. El mismo Justino cuenta que él era un samaritano porque nació en la antigua ciudad de Siquén, capital de Samaria. Ciudad en aquel tiempo se llamaba Naplus. Su padre era pagano de origen griego y le dieron una excelente educación, instruyéndolo lo mejor posible en filosofía, en literatura e historia. Durante algún tiempo se dedicó a estudiar la ciencia que enseñaba lo que seguía la corriente llamada estoicismo, pero luego dejó esa religión porque se dio cuenta de que no la enseñaba nada seguro acerca de Dios. Un día pasaba junto al mar, meditando acerca de Dios, y vio que se le acercaba un venerable anciano, el cual le dijo: si quieres saber mucho más acerca de Dios, te recomiendo estudiar la religión cristiana, porque era la única que hablaba de Dios debidamente, de manera que el alma queda plenamente satisfecha. El anciano le recomendó que le pidiera mucho a Dios la gracia de lograr saber más acerca de Él, y le recomendó la lectura de las Sagradas Escrituras. Justino se dedicó a leer la Santa Biblia y allí encontró maravillosas enseñanzas que antes no había logrado encontrar en ningún otro libro. Tenía unos 30 años cuando se convirtió, y en adelante el estudio de la Sagrada Escritura fue para él lo más provechoso de toda su existencia. El santo cuenta que cuando todavía no era cristiano, había algo que le conmovía profundamente, y era ver el inmenso valor con el cual los mártires preferían los más atroces martirios con tal de no regresar a su fe en Cristo, y esto le hacía pensar: esto no debe de ser criminales, porque mueren muy santamente, y en Cristo, el cual tanto creen, debe de ser muy importante, porque ninguna tormenta les hace dejar creer en Él, y tienen ese valor y esa gracia. Los paganos conocían poco del cristianismo porque habían pocos escritos que defendieran nuestra santa religión, y Justino se convenció de que muchos paganos llegarían a ser cristianos
se leían un libro donde se les comprobara filosóficamente que el cristiano es la religión más santa de la historia y de la tierra, y se convenció de que es una grave obligación de los que están convencidos de la santidad de nuestra religión tratar de animar a otros para que lleguen a pertenecer al cristianismo. A él le llama la atención aquellas palabras del libro del Eclesiástico de la Santa Biblia: tener sabiduría y guardarla para uno mismo sin comunicarla a los demás es una infidelidad y una inutilidad. Por eso se propuso recoger todas las pruebas que pudo y publicar sus apologías en favor de la religión de Jesucristo. Ataviado con las vestimentas características de los filósofos, Justino recorrió varios países y muchas ciudades discutiendo con los paganos, con los herejes y con los judíos, y tratando de convencerlos de que el cristianismo es la religión verdadera y la mejor de todas las religiones. En Roma tuvo Justino una gran discusión filosófica con un filósofo cínico llamado Crescencio, en la cual le logró demostrar que la enseñanza de los cínicos que no presentaban leyes morales son de mala fe y demuestran había una ley que prohibía declararse públicamente como seguidor de Cristo, y además el gobierno había cierto descontento porque Justino había dirigido sus apologías al emperador Antonino Pío y a su hijo Marco Aurelio, exigiéndole que si en verdad quería ser piadosos y ser justos, tenían que respetar la religión cristiana, que es lo mejor que los demás. En su famoso libro de Apologías o Defensa del Cristiano, nuestro santo le decía a los gobernantes de este tiempo: ¿por qué persiguen a los seguidores de Cristo? ¿Por qué son ateos? ¿No lo son? ¿Creen en Dios verdadero? ¿Porque son inmortales? No. Los cristianos observan mejor comportamiento que las otras religiones. ¿Por qué son unos peligros para el gobierno? Nada de eso. Los cristianos son los ciudadanos más pacíficos del mundo. ¿Por qué practican ceremonias indebidas? Y les describe enseguida cómo es el bautismo y cómo se celebra la Eucaristía, y de esta manera le demuestra que las ceremonias de los cristianos son más santas que existen. Las actas que se conservan acerca del matrimonio de Justino son uno de los documentos más impresionantes que se conservan en la antigüedad. Justino es llevado ante el alcalde de Roma y empieza entre los dos un diálogo emocionante. Alcalde, ¿cuál es su especialidad? ¿En qué se ha especializado Justino? Durante mis primeros 30 años me dediqué a estudiar filosofía, historia y literatura. Pero cuando conocí la doctrina de Jesucristo me dediqué por completo a tratar de convencer a otros de que el cristianismo es la mejor religión. Loco, dice el alcalde, debe de estar para seguir semejante religión siendo usted tan sabio. Justino contestó: ignorante fui cuando no conocí esta santa religión, pero el cristianismo me ha proporcionado la verdad que no había encontrado en ninguna otra religión. El alcalde contestó: ¿y qué es la enseñanza de religión? Justino: la religión cristiana enseña que hay un solo Dios y Padre de todos nosotros, y que ha creado el cielo y la tierra y todo lo que existe, y su Hijo Jesucristo, Dios como el Padre, se ha hecho hombre para salvar a los hombres, a todos. Nuestra religión enseña que Dios está
en todas partes observando los buenos y los malos, y que pagará uno según lo que haya sido su conducta. El alcalde: y usted persiste en declarar públicamente que es cristiano. Justino: sí, declaro públicamente que soy seguidor de Jesucristo y quiero serlo hasta la muerte. El alcalde pregunta luego a los amigos de Justino si ellos también se declaran cristianos, y todos proclamaron que sí, y preferían morir antes de dejar de ser amigos de Cristo. El alcalde: y si yo mando a torturar y ordenar que los condenen, le corten la cabeza, usted es tan elocuente y tan instruido, ¿cree que se iría al cielo? No solamente lo creo, sino que estoy totalmente seguro de que si muero por Cristo y contemplo sus mandamientos, tendré vida eterna, gozaré para siempre en el cielo. Por último, contestó el alcalde, le mando, acérquese y ofrezca incienso a los dioses que tengo. Dice el alcalde: y si no lo hace, le mandaré a torturar atrozmente y hacer que le corten la cabeza. Justino: ningún cristiano que sea prudente va a cometer el tremendo error de dejar su santa religión por quemar incienso a dioses falsos. Nada más honroso para mí y para mis compañeros, y nada más deseamos y ofrecemos nuestra vida en sacrificio por proclamar el amor que sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Los otros cristianos gritaron que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que Justino acababa de decir. Justino y sus compañeros, 5 hombres y unas mujeres, fueron azotadas muy cruelmente y luego les cortaron la cabeza. Y el antiquísimo documento termina con estas palabras: algunos fieles recogieron en secreto los cadáveres de los mártires, le dieron sepultura y se regresaron de que les hubiera concedido tan valor nuestro Señor Jesucristo, quienes sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Justino, que es esta imagen que tenemos aquí, y que el Señor nos invita a tener ese espíritu de gracia y bendición. San Justino, intercede por nosotros en este inicio de mes, en la gracia de mi Señor, bendecido sea. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumplieran las Escrituras. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Te digo que los saques del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Si así como tú me enviaste al mundo, así también los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítame tantito. Quiero esto porque nos habla muy hermosamente de la unidad, de la solidaridad y de la comunión. Cual dice el Señor: te pido por estos, no que los saques del mundo, sino que no se pierdan.
y se conviertan en mundanos. Así pues, cuando nosotros nos habla que tengamos que ser uno con Él, nos habla de esa unidad, y de esa unidad nos habla el Señor, que nosotros tengamos esa cercanía en el Señor. Porque aquí Jesús, el Padre y el Hijo son uno. Como tú y yo somos uno, Padre, que ellos sean unos en mí, ante ti. La unidad implica la solidaridad. Yo estoy unido a ti porque soy solidario contigo en la amistad, en la confianza, en la verdad. Tú estás unido a mí porque estás unido en la enseñanza, en la reflexión, en el aprendizaje. Estás unido y ahí va siendo esa solidaridad que vamos nosotros caminando. Para que nadie se extravíe, es decir, que creemos en la unidad y se desentendernos de los demás es una contradicción penosa. Si dices que estoy en la unidad, pero me desentiendo de los demás, es realmente una contradicción. Jesús, en el cuarto evangelio, sostiene una consecuencia de la unidad en el amor entre Él y su Padre, en que ambos cuidan de los otros, en este caso los discípulos. De este modo, la unidad, si bien tiene como fin inmediato la relación entre dos, entre el Padre y el Hijo, esa es propiamente la unidad, de ningún modo se agota ahí. La verdadera unidad, como la que tienen ellos, se desdobla necesariamente en un amor hacia los demás. Asimismo, esta unidad implica la responsabilidad de velar, es decir, de estar al pendiente sin tregua ni distractores de los demás. Esta cercanía que supone la comunión no elimina en modo alguno el respeto de la libertad del otro, aun cuando no le use de manera adecuada, como en el caso de Judas. Por eso la solidaridad no es porque el otro acepte vivir la unidad, ni siquiera porque ofrezca algunas muestras de que pretende convertirse a ella. Es sencillamente porque quien experimenta la comunión derrama nuestro amor solidario hacia todos, sin excepción. Quien experimenta, escúchalo, es sencillamente porque quien experimenta la comunión derrama nuestra muestra de fe solidaria hacia todos. Quien experimenta la comunión. Ahora, de ahí viene la comunión. Entonces, esa unión debe de llevar a ese camino de solidaridad. Estoy unido aquí porque soy solidario con, y junto con esa solidaridad haces una comunión entre ese caminar. De tal manera que cuando nosotros escuchamos esta parte del Evangelio, nos habla de eso, que tenemos que nosotros ser compactos como fue San Justino en el caminar, de la cual el gobernador le pedía cuentas sobre esta realidad, sobre esta vida religiosa. Entonces, esa unidad es la que debemos de nosotros saber defender. Apologética es aquel que sabe defender. La fe sabe defender ese caminar. Y por eso el Padre Santo cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, porque así se cumplieran las Escrituras. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Bueno, pues hermanos, en este día el Señor nos está invitando en la cercanía de no nada más tener unidad como San Justino, sino tener ese reflejo de la solidaridad, de estar juntos con todos. Un laico
que tuvo esa valentía de defender grandemente lo que conoció de Dios, lo que saboreó, lo que entendió, lo que vivió de la santa religión en Dios. Y bueno, pues en ese caminar supo defenderlo. Es importante darte cuenta si tú y yo defendemos lo que se llama hoy religión, lo que se llama hoy fe. Cuando alguien te habla del aborto, cuando alguien te habla de un sacerdote que no se está portando bien, ¿eres solidario defendiendo la religión o te acoplas con un mal comentario a aquellos? Porque démonos cuenta que realmente la apología es defender la gracia de la fe, no ser cómplice del dato que te están dando, porque puedes quedarte callada y quedarte como cómplice, o puedes abrir la boca y defender la fe, no el pecado, defender la fe, defender la gracia en la fe. Por eso dice el Señor, no te pido que lo saques del mundo, sino que no se conviertan en el mal. Así que te invito en nombre de Jesús a tener ese espíritu abierto y esa gracia de desenvolvernos en el Señor. Feliz inicio de mes, que la divina providencia te sustente cada momento para que nunca te falte casa, vestido y sustento, y el último día de tu vida los santos sacramentos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga, familia. Bendiciones en este día, en este inicio del mes, en este día miércoles. Nos vemos al rato en la celebración. Primero Dios. Bendiciones a todos.